Hello, 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 hello. Estamos en un nuevo vídeo, chicos. Madre mía. Estamos en un nuevo vídeo. Ya, si queréis un vídeo del Fornite, yo estoy contento. Estamos aquí por donde lo dejamos la última vez. Examina las peticiones de almacena solo de escuela. Selecciona nuevo sitio. Scotland Yard. Perdón, es que me gusta esa canción. Bueno, vamos a salir. Locked. Vale. Ojo. Vale. Epa. Este será el muerto, ¿no? Imagino. École con la... Aquí, ¿no? Vais a tener un vídeo de Fortnite dentro de poquillo. Así que, bueno, chale. Ahí se puede pasar. Ahí está el chaval. Ahí está, chaval. Aquí vamos a preguntarle por el cuaderno. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. Bueno, pues si lo empeoras vas a morir. Pero... explíqueselo al juez, hijo de tu madre. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Sí, pon otra excusa. Nada excusa. Dale 30.000 en la medusa, Versace. Perdón, chicos. Es un parche, tiene ahí. Tejido caro. Cuatro. Me queda una. Oye, ¿qué tienen que ver que sea el cuello delgado, tío? Estoy perdiendo mucho tiempo. Mangas cortas. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm in a... Soy inocente, había dicho. John Negan. Nelligan tiene aproximadamente 19 años. Creció en una familia adinerada, pero él y su familia cayeron en la pobreza después de que su padre les abandonara hace 10 años. Se estuvo ganando la vida limpiando y pescando, a pesar de que desempeñó esa labor durante bastante tiempo. John sigue siendo de complexión débil. Madre mía. Locked. Si lo queréis descargar, chicos, está gratis en Epic Games. Lo quería decir en el primer capítulo, pero no lo dije, no sé por qué, porque soy bastante tirado. Hola. Nothing. Vale, esos son caballos, imagino. Vale, pues ahora dónde vamos. Ya hemos interrogado al carahuevo. Oh, vale. Pertenencias. These are the suspect's belongings. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Un anillo. ¿Qué carajo? From R. Dawson. El nombre de su padre, a lo To my mejor. friend Para mi amigo. and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer.
¿Dawson no era nuestro compañero? A handkerchief with the initials JHN. Examina las pertenencias de Iónica. Están almacenadas en la sala de bodas de... Creo que ya lo he hecho. Investiga el asesinato, investiga la escena del crimen. Iónica no es un ladrón. ¿Cuál es su papel en todo esto? Vamos a preguntarle. Ah, no, vale. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Tío. Mierda. Que la voleo un poco. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? Que no. I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ojo. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Sí, sí. Espera. Antes la chaqueta le quedaba un poco grande. Creo pensar que es de su padre. ¿No? A lo mejor. ¡Ojo! No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Boom. Well, I will see you soon, young man. Un buen anillo de oro con una inscripción. De Dawson a mí. Socio. Si escucháis a mi perro, a lo mejor no lo escucháis, que es lo más seguro, ¿vale? Pero si lo escucháis está ladrando. Una petaca hecha de piel de foca, que estaba en la mesa de la cabaña de Peter Carey. Tiene las iniciales de PC. Peter Carey, ¿no? Claro, PC Peter Carey. Imagino. Mr. Holmes? Hola. My name is Mr. Holmes. These Bueno, are the suspect's chicos. belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? ¿Habéis visto? La escena del crimen de Woman se investiga el asesinato de Peter Carey. Creo que sí, ya lo he hecho. Bueno, vamos a ir a nuestra casa porque no hemos ido hace un buen rato, así que... Bueno, hace un buen rato. Perdón, chicos, estoy bebiendo agua, hace un buen rato. Deducción, claro. Se me había olvidado ya de esto. Ojo, soy el mejor. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima. Lo podría haber demostrar la culpabilidad de quien los realizara. Perfecto, chavales. Bueno, vamos.
Vale, pues de momento no hay más. Se me había olvidado las deducciones. Era la B, si no me equivoco. Un perrito. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Good gracious, you caught someone. Watson. At least now you ¿Ves? have a suspect. ¿Veis, chavales? Lo he dicho. No. Vamos a escolar ya de un momento, creo que es la cárcel. Deducción, 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 deducción. Es que aquí ya no hay más, o sea, no, ¿ves? No me deja interactuar con ninguna. ¿Ves? No me deja interactuar con absolutamente ninguna. ¿Ves? Aquí tampoco. Así que imagino que no se podrá. Salir. Continuar. Agente, vamos a hablar con el agente, que la mira de frente porque es el mejor del punito. Vale, para ya. Investiga el asesinato de Peter Carey. Vale. Lo que nos queda ahora es ir a Woman's League. O sea, me he equivocado, pensaba que Woman's League. Perdón. Es que deducción, vale, claro. ¿Cómo que trofeos? A personas, esto. Judith es del campo, de alguna entre los antiguos pilares escoceses de Inverness y Strafford, donde habita el herrero capuchino. Es religiosa y cuando era joven peregrinó la catedral de Santiago de Compostela de la manera de San Jane. O sea que es sospechosa. Bueno, espera un momento. Aparecerá en este caso. ¿Cómo que aparecerá en este caso? Aparecerá en este caso también. Aparecerá en este caso. Aparecerá... Ah, no, en otro caso. ¿Y este? En este caso, o sea, aquí va a aparecer un tío en este caso. Aquí va a aparecer otro en otro caso. Y aquí otro en otro caso. O sea, quedan 3 más en el caso. ¿Cómo que te? Camino empedrado. Tenemos alrededor del camino empedrado. No me digas. Huellas. ¡Oh! These boots don't match the footprints. ¡Boom, bitch! Se hemos pillado. These footprints appear to be quite large. Se hemos pillado. ¡Pum! El deber siempre gana, chavales. Yeah. The sea unicorn. She was the... Pecho atravesado. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was... Vale, sí, que es lo mismo, ¿no? Que me equivoco y le he dado sin querer. No soy capaz... The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. It seems that the garden was well maintained. ¡Ojo! Podemos hablar con la señora. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. A ver si va a ser ella, ¿eh? A lo mejor sí, pobre esposo, pero que a lo mejor eres tú. It seems that the garden was well maintained. Espera un momento. These footprints appear to be quite...
chicos. Si aquí está el señor. Vale, vámonos. Un segundo. A Woman's Lab. Bueno, a Scott Yard, perdón. Vámonos un segundo. A ver, deducciones, claro. ¡Claro! Que ya tenemos otra deducción. Vale, podemos estar así todo el rato. Vale. ¿No es con ninguno? ¿Me está diciendo en serio, tío? Hemos cogido más deducciones, sí, y nada. Sí, sí, perdón, que está bebiendo agua, chicos. Uf, madre mía. Me va a decir Mr. Holmes, ¿no? Service, Mr. Holmes. Ah, no, bueno. Mr. Holmes. A su servicio, ya ves tú que es casi lo mismo. Vale, ay, ojo, que tiene aquí mis armas. No veo nada, si os digo la verdad. Vosotros lo veréis bien porque requiere un objeto. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations. Staff room, sala de espera. Locked. Locked. Vaya. What am I doing here? I've done nothing wrong. Sí, sí. What am I doing here? I've done nothing wrong. Mr. Holmes. Hola. Mirad. ¿No veis que ahí hay algo? Y aquí hay un muerto. Yo pensaba que era ese. Bueno, vamos a mi casa. Un rato. Vale. Pero es que si me pone deducción es que tiene que haber algo. Caja de latón. ¿No tiene nada que ver? ¿Ninguna? Vaya. Ah. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ahí estoy yo. Mi ropa. Vamos a cambiarnos de ropa. Traje marrón. Este mola, Traje... chavales, traje verde, mi color favorito, no sabía que estaba F. Así, te puedo poner también en primera. En primera persona. Bueno, pero prefiero así. This is where I keep my post. ¿Qué? That is not the one I need. 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 That is not. That is. That is. That is not. That is not the one I. That is. That is. That is not. That. That is not the one I need. That is not. ¿Qué voy a hacer así, chavales? No, bueno. That is not the one I need. That is not. That is not the one. ¡Ojo! Quieren el fondo de las inversiones Dawson, Nellian desaparecido. El fondo de inversiones de Dawson y Nellian
un organismo bancario. Un organismo bancario con el resultado de grandes pérdidas en su cartera de préstamos y porque consigue se ha acordado su liquidación. Es el 23º banco de Inglaterra y su quiebra es la segunda más importante de las que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias de Cornualles. Joshua Nelligan, uno de los banqueros, ha desaparecido misteriosamente. Se le vio por última vez a bordo de su barco haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. Lo buscan tanto que la policía como sus alrededores. Here it is. Eso es, chaval. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. Hazle To preguntas. ask him. Ahí está, chavales. Vamos a Scotland. Al yard, como lo llama el compañero. Vale, aquí ahora sí que tenemos deducciones. No tenemos deducciones. Me está encantando el juego, chicos. Me está básicamente encantando. Más rápido porque... I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. ¿Ves? Hay que ir a Woman's Lee. Pero primero vamos a ir acá. Bueno, vamos a investigar un poco más. Por aquí, a ver qué caralo. A ver si esto ya está abierto. Locked. ¿Por qué está abierto? Porque está abierto todo, perdón. Y esto está cerrado. Mi pregunta. ¿Por qué por aquí no se puede pasar? No tengo motivos de por qué subí Sherlock Holmes. Pero la verdad es que... These are the suspect's belongings. No. Vámonos a casita ya, bollito. A ver. Ay, madre mía, qué gusto, chavales. Vale. A ver si ya... Perdón, que soy muy pesado con las deducciones. Pero es que... Las deducciones son importantes para saber lo que está pasando. Entonces, pues por eso soy muy pesado. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. This is where I keep my archive. I can always consult with it if needed. Vámonos a Woman's Lee. A lo mejor le podemos preguntar ahora a la señora.
Aquí no, es que deducción, ¿qué hay? O sea, mira, buscar para arriba y para abajo, ¿veis? Aquí no hay deducciones, hay 5 deducciones y no hay más. O sea, yo no veo nada. En Woman 6 sí que es verdad que va a ser donde va a haber algo. Os lo juro por Dios. It seems that the garden was well maintained. Ah, bueno, me emociona. A ver si tenemos que hablar con la señora, ¿eh? Por eso me venía aquí. Who could do such a thing? My poor husband. Pues ya no sé qué hay que hacer, chicos. Lo digo muy en serio. O sea, tenemos 3 sitios. A ver si hay que hacer algo en casa, a lo mejor, y no me estoy dando cuenta. O a ver si hay que hacer algo, como una deducción o... algo así. Vale, vamos a leer esto. Ah, perdón. Peter Carey no fumaba. Peter Carey había dejado de fumar hacía mucho tiempo, aunque podía haber conservado la petaca. Su mujer no la había visto antes, pero tenía prohibido entrar a la cabaña. Ojo. Sin jardinero. Judith Carey dice que su marido cuidaba el solo jardín. No parece plausible. No sé qué es eso, pero bueno. Puede que esté ocultando algo. ¡Oh! Actuación rápida. Peter Carey estaba, imagino, armado con su cuchillo, pero no tuvo tiempo de emplearlo. El asesino actuó rápido e instintivamente, perdón. Creo que va... Vale, esto mismo. Se produjeron distintos intentos de allanamientos en la cabaña, a juzgar por los arañazos alrededor de la cerradura. Caja de latón esto. Había una caja de latón en la cabaña, no mucho más grande que un libro. Peter Carey le había prohibido tocar todo el mundo. Good gracious. ¿Os imagináis que era la señora esta que está enfrente? Es la mala, tío. A mí me haría bastante gracia, la verdad. Es que no sé qué hay que hacer. Vamos a Woman's Lee otra vez, a lo mejor, porque he visto puertas ahí arriba y... He visto puertas ahí arriba. ¿Qué cojones? Deducción ni pollas, tío. Es que no sé qué hay que hacer, coño. Y si entramos a la casa. Who could do such a thing? My poor husband. ¿Por qué entras ahí? Pues nada. Vamos a mirar en la cabaña un poco. It seems that the garden was well maintained. La verdad es que sí. No sé, tío. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Esa barrita. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Vale, pues yo aquí no veo nada. ¿Está mi hermana aquí? 1883. That's the Voy a one jugar a we la Play, ¿vale, mano? need. This is Ojo. the crew list of the Sea Unicorn. Vale. Esta es la lista de no sé qué. Están cerrando la puerta.
Sea Unicorn, tripulación Peter Carey. Ojo que esto se puede mover. This is the crew list of the Sea. Log notes for July. Log notes for August. These pages have been torn away. Log notes for July. Bueno, vamos a leerlo Log todo. notes for June. Nothing Jueves unusual. 8 de junio. Brisa suave durante el día. Avisté una cola de ballena al costar sureste. Al anochecer, otros dos barcos a la vista, LAT 26 y LON 2. No sé qué, al 20 y 40. Al tiempo, imagino. Tío, ¿en serio era necesario hacer eso? Sí. Bueno. Cierra la puerta. Miércoles 14 de junio. Mientras moderado del este no avisté ballenas. LAT... No sé qué significa eso, pero bueno, me está tocando los huevos. Lunes 19 de junio. Viento suave y variable. Durante el día avisté otro barco ballero en la Ontaza al norte. LAT 27... Sábado 24 de junio. Viento fuerte. Iremos hacia el norte, hacia una bahía. Ballenas LAT y bueno. Log notes for July. Nothing special. Bueno, 6 de junio, estallado ballenas al norte, miércoles 6 de junio, viento fuerte al norte durante todo el día, vientos templados del noroeste durante la noche. Lunes 18 de julio, viento fuerte del suroeste. York ha enfermado, avisté una cola de ballenas esta junta y yo, y venga. Domingo 24 de julio, viento moderado del este, no avisté ballenas. Vale. Log notes for August. These pages have been torn. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Baker Street. Baker Street, chaval, nuestra casa. Baker Street, exacto, nuestra casa. Vamos a dejarlo por aquí ya, pero quiero avanzar un poco. Baker Street, vale. Llevamos ya un ratito, 33 minutos casi. Vamos a ver si hay deducciones ya para hacer... Que no hay deducciones, tío. A ver, sí que hay, pero... Bueno, que no hay nada que hacer. Ya me entendéis. Perfecto. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are.
Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Vale, hay que ir a la comisaría, que es Yard, imagino. Sí, es Yard. Vamos a ir para allá. Y no creo que tardemos mucho. A ver si ahora hay deducciones. Porque no hay deducciones. Me estoy cansando con las deducciones. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Great tell. Vale. Well, the No se van a constable acabar I este left at vídeo Woodman's Lee noticed hasta que a terminemos suspicious este caso. individual O sea, prowling around igual llega during the una hora, night. pero... Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Mr. Holmes? Pues es que yo no hablo con esos tíos por eso. Ahora sí que podemos pasar. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer... No sé cuál es la zona de pruebas. What? ¿Se ha escapado? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Más feo. Manos de jardinero, chavales. That's all for now. What am I doing here? I've done... I'm not saying another word. I'm not... Claro. Todo lo que tú quieras. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. Esta They es can la be carta. removed with the proper chemicals. No sé qué es esto. A pen. Nothing unusual about it. La verdad es que no. Investigar a Laia. Vale, vamos a hablar.
I'm not saying another word. Vale. Ya sí, ya me he dado cuenta, ya. Ay, madre mía. Vamos a Womansley. Vamos a probar si las botas... Sí, es más. A ver si hay alguna deducción. ¿Me estás diciendo que tampoco hay ninguna deducción? ¿Cómo pegue? No. These boots match the footprints exactly. Ya está. Las botas de Liam Harley coinciden con las huellas en Womansley, lo que prueba que se mencionan. Sin embargo, Judith quería niega que tiene el jardinero. Se va a callar esta señorita. It seems that the garden was well maintained. Que ya este caso lo hemos resuelto. Prácticamente. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Who could do such a thing? My poor husband. A mí no me timáis. It seems that the garden was well maintained. Sí, ahí el provecillo, pero es que no le van a quitar eso. Ok. O sea, es que también son un poco... Uy, perdón. También son un poco retrasados, ¿no? Quitarle eso del pecho o algo así, ¿no? Bueno, vamos a escolar Yard y vamos a preguntarle, imagino. ¿Qué será eso? Este es muy buen detective, tío. ¿Me he visto? Una película, a lo mejor. Una película. O dos, pero no sé. Me parece bastante chulo. These are the suspect's belongings. Vale. ¡Ah! ¿Ahora qué? Ahora sí, ¿eh? Un intruso arrestado por la policía. Es un antiguo soldado que dejó el ejército cuando fue herido. Ahora lleva una vida tranquila trabajando de jardinero probablemente en Womansley. ¡Pum! Aquí hay un tío. Aparecerá en este caso. Aparecerá en este caso. En otro caso. En otro caso. O sea, este juego es muy largo, chicos. Muy largo. Así que vamos a continuar un poquito más. Un poquito. O sea, hablaremos con esto. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Hombre, es que es verdad, por las huellas, ¿sabes? Pero... Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? No, tampoco. No sé. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven,
Would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? ¿Petaca? No. Vale, pues queda 2. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ya se lo podemos decir. How is the investigation going, Mr. Pues qué pasa, tenemos que preguntar a la señora. Vale, preguntamos a la señora. Si nos deja claro y no nos dice mi pobre esposo. Si no nos dice eso. Vale. No, es que. Vale. A ver si hay más deducciones. No. Nope. Nope. Vamos a preguntar a la señora porque me está cabreando la señora. Ahí está, pobre señor, tío. Es que eso duele. O sea, que te cabrea hay un cuchillo en plan ¡peque! Duele bastante. A mí no me lo han hecho, pero... Who could do such a thing? My poor husband. Que dejes de llorar, señora. Bueno, vamos a ir un poquito a casa ya porque estoy cansado. Algo nos falta de hacer. Algo nos falta. Ya voy. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting. ¿Por qué está esa señora? My archive. I can always consult. No me digas. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Pero quiero ir otra vez a Scotland Yard. Espero que os esté gustando, chicos. Y quiero que os veáis este capítulo a full, así. Quiero que os veáis todos los capítulos. ¡Todos! Mira aquí. I'm not saying another word. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Pues sí, sí que lo tengo claro, pero no me deja decírselo. Es que en verdad aquí no hay que hacer nada. Si te pones a pensarlo, aquí esta sala no sé para qué está. I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done... Pues sí, cállese ya.
How is the investigation going, Mr. Rhodes? Do you have any... Evidence room, no sé qué significa. These are the suspect's belongings. A pen, nothing unusual about it. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. No, that's not it. No, that's not it. No, that's not it. Voy a estar así. No, that's not it. No, that's not it. No, that's not it. No, that's not it. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. ¡Uf! Ahora sí. ¡Pum! Soy el puto rey. Recuperación del cuaderno. Un intento de llevar... Bueno, no, esto no. Nelligan está buscando en el pueblo de su padre en el interior de la cabaña de Peter Carey. Eso explica su presencia en la escena del crimen. Pues ya sabemos por qué está haciendo aquí, ¿no? Eso nos tendría que poner ahora dentro de nada un tic. ¿No? How is the investigation going, Mr. Rhodes? Do you have any idea? Pues no sé, chavales. Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. I'm not saying another word. Okay, no. How is the investigation going, Mr. Rhodes? Pues demasiado bien, en realidad. Sospechosamente bien. Ah, sí, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y aquí, hago más lead y encontrar la casa. ¿Veis? ¿No veis que si pone esa cara? O sea, cuando se te pone la cara, es porque si vas a ir ahí, es por algo. ¿Veis? Cuando te pone la cara solo, eso significa eso, chavales. Que ya me lo sé, papeto. Joder, macho. Qué paso de verlo otra vez. Harpoons for hunting whales. Para preguntar a la señora, aunque no creo que nos digan nada. Who could do such a thing? My poor husband. Bueno, aparte de eso, su pobre esposo. No creo que nos diga nada más. ¿Ves? Aquí le das a F. Y... The tooth of a... Lo pone no sé qué, cállalo, hijo de tu madre.
old navigation instruments. Nothing interesting. Ay, chicos, me duele mucho la espalda. It seems that the garden was well maintained. ¿A casa? Imagino. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. This is where I keep my post. My archive. I can always consult with it if needed. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Perdón, chicos. Escuela. Mr. Holmes? Pero mírame la cara. ¿Vale? ¿Cómo sabes que soy Mr. Holmes? Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? ¿Por qué todos tienen la misma voz? Mr. Holmes? Mr. Holmes? ¿Por qué tienen la misma voz? At your service, Mr. Holmes. Que no he hecho nada, ¿sabes? Pero bueno, se lo voy a preguntar, me va a decir, sospechoso. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? I'm not saying another word. What am I doing here? I've done nothing wrong. Ay, madre mía. Bueno, chicos. Mr. Holmes? Si este señor me dejase pasar, iría ahí arriba, tío. Adiós. Mirad cuando vamos a Wombat que le pone la cara así. ¿Ves? Bueno, ahora no. En verdad me la acabo de inventar. Igual, un poco. Continuar. Igual hay que buscar aquí. Algo adentro. Por fuera a lo mejor. This window is... The sea unicorn. A ver. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. ¡Oh! Lo voy a suponer que lo voy a en la caja de latón robada. Pues le vamos a preguntar al chaval. ¿Cómo que nueva persona? Bueno, sí, claro, este tío.
vamos a preguntar. Creo que será esto, ¿vale? No sé si está correcto o no. 1 hora ya, chavales, de vídeo. Esto, preguntar si al chaval el siguiente capítulo, el tercer capítulo, va a ser más corto, obviamente. Así que, bueno. Esto lo estoy grabando ayer cuando veáis este vídeo. Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar un pueblo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Vale, pues aquí no hay que hacer nada, al parecer. Not saying another word. What am I doing? Vale. Señor Watson, que es el que está con nosotros. Es que quiero seguir, chicos, quiero seguir, pero no. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿vale? Vamos a decirle al señor Watson que eso. Y lo dejaremos por aquí. Ojo, que me está gustando mazo esta serie, por así decirlo. Y eso que es en el ordenador. Ojo. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Vale. ¿Qué queréis que os diga? Espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Os despido. Os despide Manueh. Manueh. Adiós. Adiós. Os quiero.